Hola a todos, bienvenidos al fin partimos esto, el proyecto que teníamos pensado hace mucho tiempo, que consiste en hacer clases con videos de forma entretenida para Instagram, para YouTube, para Facebook, para todos los lugares donde podemos subirla para la comunidad de Apunte de la que eres parte. Lo que vamos a hacer en esto es ir recorriendo todas las preguntas de civil y procesal directamente desde Apunte, desde la aplicación, y voy a ir respondiendo a las distintas preguntas que salen y con las que tú mismo estudias para ver las cosas que me acuerdo cuando me enseñaron esta materia a mí estando estudiando Derecho y ayudarte por medio de una clase interactiva a que puedas aprender las cosas más importantes. Así que, ¿les parece que partamos con, vámonos a Derecho Civil, teoría de la ley, ley y costumbre? La primera pregunta, la más típica de todo, te sientas en tu examen de grado, un profesor quiere calentar motores o tu profesor de civil, estás en Civil 1, en teoría de la ley, decide sentarse y te pregunta, para saber si usted sabe lo más básico. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? La ley, bueno, nada más fácil, vámonos al artículo 1 del Código Civil. Andrés Bello lo pone clarito, en el artículo 1 dice, la ley es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Entonces, veamos si la tengo correcta. ¿Qué es la ley? El artículo 1 del Código Civil define como la declaración de la voluntad soberana que manifestada de la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Vamos viendo las partes de esta definición de ley, que algunos la critican, hay unos que van a la definición de Santo Tomás, porque como diría un profesor de filosofía, Santo Tomás de Aquino tiene una definición mucho más de contenido y propiamente lo que es la ley, mientras que la definición de ley del Código Civil es meramente descriptiva. Bueno, la definición de ley nos gusta, la van a preguntar, está en el artículo 1, así que desglosémosla. La ley es una declaración de la voluntad soberana. Antes de meternos a entender qué significa esto de declaración de voluntad soberana, mucha gente vi en exámenes durante las carreras que se equivocaba y decía es una manifestación de la voluntad soberana que declarada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. ¿Cuál es el problema de esto? Que suena tan parecido, es declaración va primero y manifestación va después. Es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución. Y los profesores son bien mañosos con esto porque es como la definición más importante de toda nuestra carrera. ¿Cómo hice para acordarme esta pequeña corrección? Orden alfabético. Primero declaración con la letra D y después manifestación con la letra M. Entonces, ¿qué es la ley? Es una declaración de la voluntad soberana, es decir, una expresión de lo que quiere la mayoría de la gente, la voluntad de los soberanos. ¿Y quiénes son los soberanos? El pueblo. El pueblo tiene la soberanía. Entonces ellos tienen la posibilidad de elegir aquellas autoridades también que los van a representar o elegirse ellos mismos para ser representantes y hacer leyes. Declaración de la voluntad soberana, manifestación de este querer del pueblo, del que tiene el poder, del soberano, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, que expresada en la forma establecida por la Constitución, es decir, siguiendo el procedimiento que establece la Constitución para la creación de las leyes, siendo la Constitución la ley principal y que está en boca de todos por todos los cambios que estamos viviendo. La Constitución dice la forma en que se tienen que hacer las leyes. Ella como ley principal dice cómo se hacen estas miles de leyes que hay abajo. Entonces tenemos una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita que dice la Constitución, manda, prohíbe o permite. Esta es la definición de ley. Con esto tú estás listo, ya trabajaste las distintas partes, te mandaste la mañita de que declaración primero, manifestación después, sabes que está en el artículo 1 del Código Civil y estás preparado para responder esa pregunta y seguir rompiéndola. Ahí probablemente el profesor pasa a la pregunta 2 de Apunte, que te dice ¿qué es la costumbre? ¿Por qué estamos ley y costumbre? ¿Cuál es el paralelo de esto? ¿Por qué te lo pasan junto? Porque la costumbre es una de las fuentes del derecho, una de las fuentes de la ley. Y esta fuente del derecho llamada costumbre, la definición es fácil de lograr. Así que vamos a estudiarla al tiro y ya en la próxima clase vamos a estudiar cuáles son después la clasificación de las costumbres, cómo se aplican, si es que tienen más valor en derecho civil o comercial, pero eso lo dejamos para la próxima semana o cuando nos dé ganas de subir otro videito con esta clase. Por ahora, vámonos con la definición de costumbre, ya que estamos con la definición de ley. La costumbre es la observancia constante y uniforme de una regla de conducta por la generalidad o gran parte de los miembros de una comunidad social, con la convicción de que corresponde a una necesidad
jurídica. Esta definición es larga, tuve que estar mirando en parte, pero vamos por pedazos, porque cuando uno la divide en dos, se hace muy sencilla, porque la costumbre tiene dos elementos y te los van a preguntar, un elemento subjetivo y un elemento objetivo. Pero vamos despacio. La definición es la observancia constante y uniforme. La costumbre es la observancia constante y uniforme. Observancia es seguir algo de forma constante y uniforme. Constante es varias veces, seguido, y uniforme es de la misma manera. Es decir, tiene que ser la repetición del mismo acto varias veces, igual y de forma seguida. De una regla de conducta, es decir, de una instrucción, de una ley, de un acto que tú entiendes como obligatorio y que la generalidad o la gran mayoría de las personas de una comunidad jurídica la entienden y están convencidos. Yo estoy seguro que esto es ley, es por eso que tú lo haces, eso es una costumbre y que responde a una necesidad jurídica, es decir, existe una razón jurídica para que esto sea así. ¿Cuáles son los dos elementos entonces? Tenemos un elemento externo, como dijimos, material, o uno interno, espiritual o subjetivo. El externo es la general, constante y uniforme repetición de estos actos similares. Es una cosa súper objetiva. Estos actos que se repiten de forma constante y uniforme. Y por otra parte el elemento subjetivo, el más espiritual, el más subjetivo, que es esa convicción que tienen las personas de esta necesidad jurídica, de que esta regla tiene una obligatoriedad, es decir, la convicción de que esto que estoy haciendo, esta repetición de acto, es necesario, hay una necesidad jurídica detrás de ella. Este elemento subjetivo, hay profesores más que son medios de latín, porque a ellos les gusta decir que ese elemento se llama el opinio juris. El opinio juris. Entonces, perdón por eso, soy fanático de Harry Potter. El opinio juris es este elemento interno que es la convicción de que esta costumbre responde a una necesidad jurídica. Listos con la definición, listos con los dos elementos, repetición constante y uniforme de actos, por toda la gente, la mayoría de la gente de una comunidad social, y que creen que responde a una necesidad jurídica. Opinio juris. Con eso estás increíble y estás partiendo muy bien tu prueba de teoría de la ley o bien tu examen de grado. Espero que les haya gustado esta primera clase, es la primera vez que estoy tratando algo así. Nos van a encontrar en los distintos canales que ya dijimos y como siempre acuérdense de repasar y estudiar con apunte. Acá tienen todas las preguntas y respuestas, miles de preguntas y respuestas ordenadas por tema, donde vas a poder luego grabar tus favoritas, buscar tus preguntas, todo. Soy Nacho Navarrete, un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana para seguir con las clases.